Fíjese en esta imagen aérea. ¿Logra ver esta pequeña mediagua de madera? ¿Qué pensaría si le dijera que terrenos fiscales como estos son tomados y luego vendidos de forma ilegal a familias haitianas recién llegadas a Chile? Al parecer hay una red entre extranjeros y nacionales que se dedican a ocupar estos bienes nacionales de uso público, los lotean y se los venden al parecer a esta gente. Entonces estamos haciendo esa investigación también porque había algún tipo de delito que podría surgir de esta acción. 40 familias de Haití fueron estafadas con este nuevo estilo de engaño. Efectivamente, se toman en este caso la ribera ahí del río, un bien nacional de uso público, y lo lotean, cual si fuera una inmobiliaria, y después proceden a vender esos sitios o arrendarlos a la gente que desea ocuparlo en forma ilegal. Como si se tratase de una inmobiliaria, vendían y arrendaban tomas ilegales en la comuna de Colina. Terrenos que además no eran nada de baratos. ¿Cuánto cobran por un terreno de estos? Según la información que manejamos, entre 250.000 y 500.000 pesos, y si no, se lo arriendan entre 80 y 100.000 pesos mensuales. El hecho fue registrado en el sector de la ribera norte de Colina, justo a un costado del río, una zona de inminente peligro. Evidentemente es un sector que no está habilitado para edificar ni para construir, por cuanto es una ribera de río, con el peligro que ello conlleva. Entonces, por eso mismo, entre otras cosas, aparte de lo ilegal que una toma, se les procedió a sacar. Además de vivir constantemente amenazados por la naturaleza, este espacio luce totalmente descuidado. En las noches muy oscuro y en el día solitario, incluso sospechosas cuevas se pueden encontrar a metros de tomas que eran vendidas a quienes buscaban un nuevo hogar en nuestro país. Son ellos haitianos que ocuparon un bien nacional de uso público y se procedió esta mañana al desalojo, por cuanto es una toma ilegal, obviamente. Está en un terreno que es público, y el gobernador, que es quien tiene la facultad de solicitar la fuerza pública, la pidió y se procedió al desalojo. Durante el desalojo, incluso, un extranjero tomó una pistola, una desesperada acción para defender lo que creía era su terreno. Efectivamente, una persona que sacó un arma, obviamente con lo que significó el susto para nuestros trabajadores. No por una persona que haya sacado un arma podemos calificarlos a todos de que tengan antecedentes o que sean delincuentes. Yo creo que es todo lo contrario. Muchos de ellos son víctimas de una banda que está lucrando con la necesidad que tienen ellos de tener un lugar donde vivir. El exaltado hombre había pagado 500.000 pesos por un espacio como este. Pero, ¿cómo trabajaba esta banda presuntamente integrada por dominicanos y chilenos? Fíjese en estas imágenes. En un primer bloque vemos pequeñas divisiones en el suelo. Cerca de 12 lotes como estos eran vendidos por 250.000 pesos o arrendados mensualmente por 80.000 pesos. Atrás de estos primeros lugares, terrenos un poco más grandes eran vendidos por 500.000 pesos o arrendados por 100.000 pesos al mes. Ante este tipo de situaciones, el municipio de Colina dijo tener una postura clara. No se va a aceptar ninguna toma de terrenos en nuestra comuna y en definitiva en la provincia, y me imagino que a lo largo de todo el país también va a ser la misma política. Se trata de una banda delictual que engañaba de preferencia a familias haitianas recién llegadas a Chile. Les vendían tomas de terrenos ilegales y ahora se investiga si también eran quienes construían las mediaguas que el viernes recién pasado fueron desalojadas y destruidas por completo, al igual que ahorros de 40 familias haitianas que buscaban una nueva vida en nuestro país. 40 familias haitianas fueron las perjudicadas por esta banda presuntamente conformada por dominicanos e incluso algunos chilenos que tenían la media pyme, el medio negocio de corretaje en Colina precisamente. Les vendían estos terrenos que eran terrenos fiscales, o sea que no eran de su propiedad, a los haitianos que venían recién llegando, sin conocer la idiosincrasia, sin conocer cómo funcionaba, sin conocer ni siquiera el idioma, y les vendían estos terrenos en este sector de Colina.
dependiendo del porte. Habían sitios de 250.000 pesos hasta sitios de 500.000 pesos. Y si estos haitianos no contaban con esa plata, se los arrendaban entre 80 y 100.000 pesos para que pudieran vivir ahí. El punto es que estos terrenos nunca fueron de estos dominicanos ni tampoco de los chilenos que pudieron haber participado en esta banda. ¿De quién era el terreno? El terreno era del Estado. Sí. Terreno fiscal, por lo tanto, fueron desalojados lamentablemente y estas familias lo perdieron todo. No solo su techo, sino que además la plata que le habían pagado a esta banda. Claro, es como la ley de la selva, ¿o no, Aldo? En el que el más duro, el más grande, el más malo, se aprovecha y abusa del más débil, ¿no? Qué bien. Esto es estafa donde lo presente, ni como lo presente. Es una estafa cruel y desalmada. Porque evidentemente el que vende, entre comillas, vende, porque recordemos que en Chile la venta de cosas ajenas es válida. El arrendamiento de cosas ajenas es válido. Tú puedes vender algo ajeno. Tú puedes perfectamente vender algo ajeno. Lo que pasa es que esa compraventa es inoponible para el verdadero dueño. Ya. Pero la venta de cosas ajenas es válida, legalmente. El arrendamiento de cosas ajenas es válida. Lo que pasa, reitero, es que es inoponible, o sea, no me afecta si yo soy verdadero dueño. Pero ¿qué pasa? En este caso hay una estafa. ¿Por qué hay una estafa? Porque hay una simulación. El estafador simulaba ser el dueño. El ciudadano haitiano que viene llegando, que tiene la gigantesca barrera del idioma, Sí. es que es lo más complicado para los ciudadanos haitianos cuando llegan a Chile, cuando llegaban a Chile, era la barrera del idioma. Porque no tienen cómo comunicarse, cómo saber lo que está ocurriendo. Entonces, y además, hay muy pocos facilitadores del idioma creolé con el idioma castellano. Entonces, todo eso les hace más difícil y son víctimas de este delincuente o de estos delincuentes que los estafaron. El delito es estafa. Oye, se pasó esta situación, general. Yo tengo algunas aprensiones también respecto de eso mismo. Conversaba con Germán, que aquí se aprovechan de la ignorancia legislativa. Tenemos una nacionalidad que tiene un poco más de bagaje, por decirlo, dentro de la vida nacional. La dominicana. La dominicana. Y hablan el mismo idioma. El dominicano es español. El dominicano español. Sí, Entonces, para ellos es más fácil comprender un poco hay más. una diferencia entre el haitiano y el dominicano, no. Pero el dominicano, hay dominicano que sí sabe creol. Sí, pues por eso mismo se aprovecha, de eso, del doble de... Claro, justamente eso, ahí está el sentido del idioma. Entonces llega otra nacionalidad mucho más vulnerable, en este caso, y aprovechando la ignorancia legislativa de esto, obviamente que le venden estos terrenos. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo recalcamos incluso en una situación que hubo una toma hace poco tiempo atrás, es que estos sectores tienen que estar debidamente delimitados geográficamente y además identificados como tal, para poder impedir o tratar de prevenir que esta gente, al ver un terreno que no tiene... También hay una debilidad del Estado ahí. Sin duda. O sea, yo ayer salí a pedalear por la zona, llegué a Batuca y en Batuca hay un terreno que es del ejército y que se ve abandonado, pero está súper bien demarcado. La reja está perfecta, una reja gruesa, alta, marcado por todos lados. Terreno del ejército o zona del ejército, no estacionarse, como que tú ves adentro como zona de guerra, como está abandonado, pero está muy bien delimitado. Aquí, en Colina, hay muchos sectores que son como sitios de eriazo. Entonces tú dices, ¿de quién es esto? De nadie. El dominicano, que maneja el idioma también del haitiano, le vende la cuestión, le vende el terreno, y cuando fueron a desalojarlo, salieron con armas a defenderse. Muchas personas, no sé si son los dominicanos que les ofrecen algún tipo de protección o los haitianos que poseen armas, que algunos tendrán algún tipo de armas a la mala, y salieron con armas a defenderse para defender lo que ellos creen que les pertenece. Donaldo, ¿qué pasa en este caso, por ejemplo? Porque ya vemos que hay unos dominicanos, una banda de dominicanos culpables. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué el Estado de Chile no los deporta inmediatamente? Porque la pena de expulsión o extrañamiento no es para estos casos. El ciudadano extranjero que enfrenta una pena inferior a los 5 años de cárcel, si es que cuenta con la licencia del Ministerio Público, el acuerdo del Ministerio Público podría optar, en el caso de ser condenado, a ser expulsado. Pero tiene que haber una pena ante un juicio previo, una investigación previa. No, ok, ya, una investigación, un juicio, yo creo que todo el mundo se merece de que sea la justicia la que dictamine si realmente eres culpable o no. Pero, ok, la justicia dice, sí, ¿sabe qué? Son estafadores, no sé qué. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir, o sea, manteniendo, sobre todo, ya, porque a un chileno yo lo entiendo, pero además que vengan delincuentes de otros países y que más encima nosotros los tengamos que mantener? ¿Por qué no es más fácil la ley, o sea, no más fácil, sino que más dura con el extranjero que comete delitos y lo deporta inmediatamente? En Chile
no existe la pena de extrañamiento de expulsión inmediata. No existe. Y eso es una de las grandes polémicas que se ha instalado en Chile. Las policías se quejan mucho. ¿Por qué? Porque se ha venido a sobrecargar el sistema policial chileno y fundamentalmente el sistema penitenciario chileno. En unidades penales hay módulos enteros destinados al extranjero. Enteros destinados al extranjero. Entonces es muy complejo, porque tiene sus códigos, tiene su forma de su comida, tiene una forma de relacionarse. Entonces el problema es, ¿qué pasa? Recibimos un ciudadano extranjero. Bienvenidos sean todos los extranjeros, por supuesto, están ejerciendo un derecho humano fundamental como es migrar. Es un derecho humano. Sí. Es un derecho humano y hay que reconocerlo siempre. El tema es cuando esa migración es de delincuente. Sí. Pues podemos expulsar inmediatamente. ¿Quién puede hacerlo? ¿La autoridad administrativa? Sí. El intendente puede hacerlo. El intendente puede tomarlo y decirle, señor, yo lo declaro a usted un ciudadano indeseable, extranjero, y lo expulso. Pero ¿qué puede hacer de la persona? Puede apelar ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema va a instruir un proceso y determinar. Y en más del 65% de los casos, la Corte Suprema ha acogido el recurso de este extranjero y le ha dicho, señor, para expulsarlo, señor intendente, tiene que haber un procedimiento judicial previo. Aldo, en este caso son terrenos fiscales, pero también existe la situación cuando se toman casas de privados. Es que en Chile ahí viene Mostrenco. Y hay casos en Vicuña Maquena, en Román Díaz, hubo un capítulo en Su Propia Trampa incluso que mostraba cómo una banda se tomaba una casa y subarrendaba las piezas a extranjeros por 100, por 150 mil pesos. Y había obtenido una ganancia gigantesca, una casa, la dueña de casa que no podía recuperar su vivienda por más de 2 años, y este tipo que se había tomado el inmueble usufructuando la subarrendaba. Subarrendando. Entonces, claro, eso yo lo encuentro peor aún. Usurpación. Exactamente. Mira, Aldo, tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes cuando son las 9:08 de este día lunes. Olivia nos dice, en Antofagasta los colombianos se toman terrenos para luego vender el derecho a vivir en él. La ciudad está plagada de tomas. Al parecer la autoridad no se entera ni por la prensa, nos dice Olivia. Bueno, y lo comentábamos hace algún tiempo también, Aldo, el tema de estas carpas que se ponen en la playa. O sea, hay gente que trata de vivir incluso en las playas de Antofagasta. El tema es que viven en Chile, aclarémoslo a todo el público, en Chile no existen los bienes mostrencos. ¿Qué es un bien mostrenco? Un bien mostrenco es un bien que no tiene dueño. En Chile, todos los bienes que no están inscritos en nombre en particular, se presume son fiscales. Es decir, las cordilleras son cordilleras fiscales, son fiscales. En Chile no hay bienes mostrencos, o sea, sin dueño. En consecuencia, cuando alguien vende un bien que no está en nombre en particular, está vendiendo un bien de una persona jurídica muy precisa, que es el Estado de Chile, que es la nación jurídicamente organizada. Es un delito. Ahora, en Antofagasta es un tema endémico. ¿Para qué hablar de Arica? Claro. ¿Y para qué hablar de algunos sectores de Iquique? Lo mismo, lo mismo. Entonces, por eso es fundamental regular lo que está haciendo el Estado en este momento, es regular la migración. Que se regule y que se evite que personas que llegan a nuestro país queden en situación de víctimas, como muchas de las personas que finalmente les han vendido, los han estafado en aquella zona.